Invito en este momento para que meditemos en la palabra del Señor con el tema conocer a Dios es primordial. Lo importante de conocer a Dios es porque al entender su palabra podemos tener la seguridad, caminamos seguro y tenemos un futuro seguro en el Señor. En la oración de Cristo, en el capítulo 17 de San Juan, encontramos en su oración sacerdotal, porque Cristo ocupó todos los medios de los cuales al llegar al Calvario tenía que cumplir todo lo establecido por la ley y también todos los rituales que se hacía en el tabernáculo y en el templo. Por lo tanto, Él utiliza este momento, como dije en el capítulo 17 de San Juan, el verso 3 exactamente dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta palabra podemos entrar entonces con la palabra unicidad. La palabra unicidad es condición de uno. La palabra unicidad es cualidad de uno. Dios no es una unidad. Dios es uno numéricamente. Y el uno no se puede dividir ni se puede partir, porque no dan dos, sino medio y medio. Por ello me llama la atención en la doxología de la carta de Judas, en el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y escuche: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Esta declaración quiero llamar la atención de lo que la palabra de Dios dice textualmente, para que podamos nosotros entender claramente que esta posición de las Escrituras es para dar a conocer al único Dios verdadero. El no conocer a Dios, creemos y adoramos a las criaturas desconociendo al Creador. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, le dijo claramente a ellos: ustedes adoran lo que no saben. Y eso es lo que sigue en el mundo. El mundo adora a Dios, pero no porque le conoce, sino simplemente porque lo compara con cualquier cosa o cualquier cosa creada. Pero aquí lo importante es que el Dios no es cualquier cosa creada. Él es el creador de todas las cosas. El deseo de Dios es que el hombre lo conozca, pero en la sabiduría del hombre jamás podrá conocerlo, porque el hombre en sus teorías se desvía totalmente de la realidad, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 19 al 23 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí la Biblia está dividiendo la humanidad en dos partes, hablando precisamente del pueblo de Israel que Dios escogió, y también ese pueblo que fue cautivo en Egipto y que Dios lo sacó de allá con mano fuerte a la tierra prometida. También habla de los gentiles, que encierra todo lo que es el mundo griego. De allí es la base de los gentiles, en el cual entonces aparecen los dos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos piden señales. Bueno, queremos que Jesús haga señales para saber quién es. Los gentiles, dice la Escritura, que para ellos es una locura la predicación del Evangelio. El Señor se complace en decir que Él salva a los creyentes por la locura de la predicación, no con una predicación loca, sino que para el mundo le parece una situación de locura, pero es la realidad, porque Dios escogió a lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los fuertes. Dice la Escritura también en Romanos 1, 21 y 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas son las figuras que el mundo usa para demostrar que tienen un Dios. Figura de hombre, figura de animales, tanto volátiles como reptiles. Y toman estas figuras para decir, este es nuestro Dios, este es nuestro patrón, desconociendo que por encima de los cielos, por encima de la creación, está el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Dios muestra su buena voluntad, porque Él quiere que el hombre le conozca, y por eso ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. De antemano el profeta Isaías dice en el capítulo 9, el verso 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira esta declaración que habla Dios con el gran interés de que el hombre le conozca. Pero el hombre no conoce a Dios por sus conocimientos, por su teoría, porque siempre se desvía de la realidad. La Biblia dice en Oseas, los que dicen ser sabios, los líderes religiosos, condenan a los inocentes por no conocer que Dios, el Dios creador, es misericordioso y que Él perdona. Por eso dice el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. La gente sacrifica, la gente hace culto, la gente busca la manera de adorar, pero adoran a un Dios desconocido. Y Dios está interesado en que el hombre le conozca. Por eso San Mateo 12, el verso 7 confirma lo que dice el profeta Oseas. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Les invito entonces en este momento
a que hagamos un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para a través de la Biblia poder entonces mirar que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Y por eso es necesario que nosotros podamos entender, y vamos a mirar primeramente estos títulos: Jehová como el Todopoderoso. La Biblia declara que cuando Dios llamó a Abraham, dice el capítulo 17 de Génesis, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero en esto quiero resaltar el título, el Todopoderoso. Ahora miramos el Nuevo Testamento como Jesús, para que no estemos hablando de dos, que en el Antiguo hay un Dios y que en el Nuevo Testamento hay otro Dios. Es el mismo, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice Apocalipsis 1:8. El Señor, en la revelación que le hace a Juan, le dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, hablando solamente del único Dios creador del universo. Como Jehová, también se habla en el libro de Éxodo, el yo soy. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a Egipto, a hablar con el rey Faraón para que dejara salir al pueblo, Moisés entonces, en su discusión con Dios, porque él no quería ir, él se sentía insuficiente, y Dios le proveyó todos los medios para hacerlo líder y que fuera a Egipto. Y dice Moisés a Dios: y si yo me presento al pueblo de Israel y les digo que voy a una comisión, entonces el pueblo me preguntará: ¿y quién te envió? ¿Qué le respondo yo al pueblo? Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra yo soy, que también se quiere decir Jehová o Yahvé, es un ser que existe por sí mismo. Dice también el verso 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y ahora ese yo soy lo vamos a ver como Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 24 y también el 58. El 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. También el 58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a mirarlo con el título de la roca, como Jehová, el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y también el Salmo 28:1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. ¡Qué declaración tan importante! Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento,
como Jesús, esa misma roca, dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estamos comparando esta parte en paralelo para que miremos que toda la Biblia habla del único Dios. Por eso es importante resaltar la unicidad, que es una condición de uno. Condición de uno para demostrar que Dios es uno numéricamente. Ahora lo vamos a ver como el buen pastor. David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y también dice: he aquí que Jehová el Dios vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará a los corderos, y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué glorioso es pensar en esta realidad de la Escritura. También dice este versículo, San Juan 10, el verso 11, hablando Jesús como ese buen pastor al cual aclamaba el rey David. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que Jehová el buen pastor es el mismo Jesucristo que se manifestó en carne. Dice como Jehová, hablando del Rey de Gloria, dice textualmente: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y ahora, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? En 1 Corintios 2, el verso 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Y me agrada esta parte cuando habla de la luz. Jehová la luz. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. También Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de tu luna te alumbrará, sino que Jehová será por tu luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. Eso va a ser en el nuevo cielo y la nueva tierra que tiene Dios preparado para los que creen y esperan en Él. Ahora vamos a ver a Jesús como esa luz que se manifestó, y lo que dijo Isaías. San Juan 1:4 y el verso 9 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. También hablamos de esa palabra que es un regalo de Dios, la salvación. Como Jehová, repitamos el Salmo 27, el verso 1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 12:2 dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Por eso estamos proclamando en este momento la salvación en Dios. Como Jesús, San Mateo 1:21 dice:
el ángel le dice a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Hechos 4, el verso 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le estamos hablando acerca de las Escrituras, porque la Biblia habla que Jehová, que se proclamó como el primero y el postrero, es el mismo que se proclama también en el libro de Apocalipsis. Jehová, en Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y el 44:6 de Isaías dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oye, Jacob, tú Israel, a quien llamé yo mismo el primero y el postrero. Dice Apocalipsis, hablando del Señor Jesucristo, que es el mismo Jehová, dice: yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y dice Juan, cuando él vio esa figura tan grande, majestuosa, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, aunque él estaba en espíritu, dice la Biblia, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Jehová, el único Salvador, bendito el nombre de Jesús. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso la Biblia describe que ese Jehová es el mismo Jesús que dice en Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso quiero en esta tarde decirles a todos: Jesús le dijo a los judíos que no creían en él, porque algunos piensan que este testimonio no es verdadero, pero el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta declaración es maravillosa, porque el Señor dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya leímos en la primera carta a los Corintios 10:4 que habla de la roca que seguía al pueblo de Israel, y esa roca que le dio agua era Cristo el que andaba con ellos. Y me llama la atención que el apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, un gentil, él predicó y dijo estas palabras: que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso quiero en esta tarde aprovechar el momento para que podamos proclamar y llevar esta proclama por todas partes, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Con Él hemos estado, con Él ha estado la creación, y con Él estaremos al final, porque la Biblia dice que Él es el primero y es el último. Amigo que estás escuchando en este instante, yo te invito: lo más importante del ser humano es conocer a Dios. Alguien me dijo: ¿y cómo conocemos a Dios? Pues nosotros los colombianos tenemos el privilegio que a través de la historia conocemos a todas aquellas personas que hicieron algo por nuestro país, Colombia, como Simón Bolívar, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, todas estas cosas. ¿Y por qué lo creemos nosotros?
porque sabemos que hay una historia que da el testimonio de estas cosas que pasaron. Hoy ninguno de los que vieron eso están vivos, solamente tenemos la historia. Y esto lo creemos con el alma, por eso amamos a nuestro país, amamos a nuestro territorio, porque nos sentimos colombianos. ¿Y por qué lo creemos? Porque hay una historia que da ese testimonio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es vida eterna. Por eso Cristo en su oración sacerdotal dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Dios es espíritu, y lo que nació de María, que fue Cristo, entonces se conjuga en San Juan 10:30, que dice: yo y el Padre uno somos. Todos sabemos que es un error cuando uno habla gramaticalmente, es un error decir yo y fulano, pero Jesús tuvo la autoridad de decir: yo y el Padre uno somos, porque los discípulos de pronto caminaban con él y no entendían esto, pero cuando él hablaba con las multitudes, le hablaba de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando él hablaba con sus discípulos, les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De otra manera, conocedme. Lo que yo hablo, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Por eso la importancia en esta tarde: ¿quién es Jesucristo para usted? Jesucristo no es un mito. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y mire este testimonio en la primera carta de Juan 5:20, dice: el Hijo de Dios, que es lo que nació en la carne. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si hay otros dioses, no son divinos, porque el único Dios divino es Jesucristo, porque Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que es la divinidad, y en Él estamos completos. No necesitamos compañía de otros dioses, porque dice la Escritura: yo soy Dios y no hay más. Dice el profeta Isaías, testificando del verdadero Dios. Ahora, amigo, ¿qué nos toca hacer? Acercándonos a nuestro Creador, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra, aquel que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero el pecado borró la imagen de Dios en el hombre. Pero hoy, por el Evangelio, por el poder del Evangelio, Dios está haciendo de nuevo al hombre. O sea, del mismo hombre que está creado por Dios, Dios hace una nueva persona y le cambia su mentalidad para que pueda entender que en todo el mundo solo existe el único Dios verdadero, como dice la doxología de Judas en su carta, en el verso 25, al único y sabio Dios que se llama Jesucristo. ¿Quiere usted entregar su vida a Él para que tenga esa amistad con Él? El patriarca Job dice: amístate con Él y por ello te vendrá bien y habrá una nueva vida para ti. Porque Dios no quiere que cambies de religión, Dios quiere que cambies de vida. El que busca religión nunca cambia de vida. Algunos modales los puede cambiar, pero nunca cambia de vida. El único que puede cambiar es Dios a través del Evangelio. Porque finalmente, amigos, les invito a conocer al verdadero Dios a través de las Escrituras y que podamos amistarnos con Él, para que tengamos un final y un futuro glorioso, un futuro de una salvación y la vida eterna, que es conocer a Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Dios manifestado en carne. Es el mismo Padre y el mismo Hijo, y es el mismo Espíritu Santo. Espero que esta palabra tenga cabida en sus corazones. Dios les bendiga a todos.